Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les está yendo con la tarea? ¿Ya pasaron? Un Más o poquito. menos. ¿Ya Más están o menos, listos para sí, el ya. examen? ¿Ya están listos para el examen de lunes? No. 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 Bueno, todavía No. tienen fin de semana. Todavía tienen fin de semana para poder estar listos. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con el inicio de la segunda unidad. ¿Alguien me quiere decir de qué se trata la segunda unidad? O segundo tema. De circuitos con mallas. Así es, están viendo en la pantalla. Díganme qué ven en la pantalla. Sí, mis. ¿Qué están viendo en la pantalla? A módulo. Módulo, correcto. Entonces, precisamente estoy en el tema 2, que es técnicas para el análisis de circuitos. La competencia específica de este tema es analiza problemas de circuitos eléctricos. Otra vez, nuestra competencia genérica del curso es analizar y resolver. Entonces, aquí está competencia, este tema 2, precisamente aborda otra vez el análisis. Entonces, analiza problemas de circuitos eléctricos para darles solución, empleando las técnicas de nodos generalizados, mallas y corrientes de lazo, y comprueba resultados con software de simulación. Entonces, las técnicas que vamos a aprender serán las técnicas de nodos generalizados, mallas y corrientes de lazo. Entonces, para esto, pues vamos a abordar esta presentación en donde vamos a hablar sobre precisamente el tema. Entonces tenemos nuestra materia, circuitos eléctricos, tema 2, y vamos con el título, que es técnicas para el análisis de circuitos. El subtema 2.1 es topología de redes. ¿Alguien sabe a qué se refiere la topología de redes? O la palabra topología, como que, ¿qué significa? Como que a qué está enfocada. ¿Como algo subterráneo? No exactamente. ¿Podría ¿A decirse la que cuestión geográfica? estructura de Algo, la Tierra? estructura de la Tierra, ajá. Conformación geométrica, dijo por ahí su compañera. Sí, en ese caso, en el caso de los ingenieros civiles, se refiere entonces a cómo están los terrenos, cuáles son las altitudes, cuáles son las medidas, cuál es la forma que tiene el terreno. Para el caso de ingeniería eléctrica, ¿para qué nos servirá la topología? Es Como el para estudio registro de la puesta para en tierra. ¿Es el estudio para? es el estudio para el estudio de la forma en que los elementos de la red están conectados. Exactamente, exactamente. Entonces es una cuestión de geometría, cuestión de acomodo, cuestión de disposición de los elementos. Aquí en la pantalla tengo un circuito. ¿Qué tipo de circuito tengo aquí? Serie, paralelo, mixto. 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 Si analizo, entonces, ¿cuántos nodos tengo ahí? ¿Qué conocemos o qué entendemos por nodo? Puntos de unión. Puntos de ¿Punto de unión unión de qué? del- de los elementos del circuito. De dos o más elementos del circuito. Entonces aquí, este punto, donde tengo la unión de esta fuente de voltaje y esta resistencia de 20, aquí, aunque no se aprecie bien, está notificado como A. Este es un nodo que vamos a llamar que es un nodo secundario, porque nada más tengo dos elementos conectados a este nodo. Y este otro que tengo acá arriba, a pesar de que aquí tengo una línea, eléctricamente es el mismo punto. Entonces, todo este es el nodo B. ¿Cuántos elementos conectados a este nodo B tengo? 4 elementos. 4. Tengo esta resistencia de 20, esta de 6, esta de 5 y la fuente. Entonces, este es un segundo nodo. Este es el nodo principal.
Y tengo otro nodo, bueno, aquí tengo otro nodo, ¿no? Bueno, es el mismo nodo. Acá tengo otro nodo en la parte inferior. En la parte inferior, ¿cuántos elementos tengo conectados a el nodo de la parte inferior, que es el nodo C? ¿También 4? 4 es la fuente de voltaje de 140 volts, la resistencia de 6, la de 5 y la de 18 amperes. Es decir, aquí a pesar de que tengo una línea, esta línea eléctricamente es el mismo punto. Ahora, vamos a ver algunos otros conceptos para que nos pueda dar más idea de lo de la topología de la red. Entonces pasamos aquí a este enunciado que nos dice la principal aplicación. Obviamente estamos refiriéndonos a la topología. La principal aplicación es poder seleccionar el número correcto y más apropiado de voltajes o corrientes incógnitas para la resolución de un circuito eléctrico. Entonces aquí, dependiendo de lo que me estén pidiendo en el circuito, yo tengo que seleccionar si voy a aplicar el método de nodos, que se enfoca prácticamente a determinar voltajes, o el método de mallas, que se enfoca a determinar corrientes. Dependiendo entonces de la topología, de la disposición, de la forma en que estén conectados los elementos, es como yo voy a elegir el método principal. Entonces aquí tenemos principales definiciones, algo que nos va a servir bastante para poder identificar la estructura del circuito y las variables que voy a determinar. Topología de redes se refiere entonces al estudio de la forma en que los elementos de una red están conectados. Entonces ahí reafirmamos que se refiere a la disposición, a la geometría que tiene la red. Circuito, este ya lo hemos mencionado desde el inicio del curso. Aquí vamos a recalcar que el circuito es la red que proporciona una o más trayectorias cerradas. Entonces, en sus definiciones que dieron de circuito en el foro, la mayoría, también en el examen diagnóstico, la mayoría coincide en que es una trayectoria cerrada para que podamos tener entonces, ¿qué? Circulación de corriente, movimiento de cargas. Entonces, el circuito siempre debe de ser una trayectoria cerrada para asegurarnos que entonces la transferencia de la energía a través del movimiento de la corriente se esté dando en el circuito. Luego aquí tengo el concepto de malla. La malla es una trayectoria cerrada que no contiene ninguna otra en su interior. Entonces aquí vamos a ver que el planteamiento de nuestras ecuaciones cuando trabajemos con método de mallas debe de ser un sistema de ecuaciones lineales independientes que van a surgir de mallas independientes que tengamos en el circuito. Entonces, la condición para que sea una ecuación lineal independiente es que la malla también sea independiente, es decir, que solamente vamos a tomar en cuenta la malla que no tenga ninguna otra en su interior. Ahora, este otro concepto también es importante. Este concepto lo vamos a aplicar mucho en método de mallas. Este concepto lo vamos a aplicar muchísimo en método de nodos. Aquí, rama. Rama es un elemento o grupo de elementos conectados entre los nodos. Entonces aquí dice, un elemento o grupo de elementos conectados entre dos nodos. Entonces, si analizamos acá este circuito, ¿cuántas ramas tiene? Recordando que acabamos de ver que es la rama es la conexión de dos o una serie de elementos, conexión entre dos nodos. ¿Cuántas ramas tengo en este circuito? 5. Sí, considero esta rama, esta resistencia de 5 entre el nodo B y el C. Esta es una, esta es la de la fuente, esta es otra. Y acá entonces tengo esta resistencia entre dos nodos, ¿sí? Si considero nada más el nodo B y el nodo C, esta conexión en serie de resistencia y fuente, esta es otra rama que se conecta entre el nodo B y el nodo C. Entonces aquí, las ramas me van a dar pie a identificar dónde están las corrientes de rama. Es decir, que aquí las corrientes de rama van a ser corrientes individuales de cada uno de los circuitos, ¿sí? Entonces, por eso es que esta disposición y este concepto de rama es muy útil en el método de nodos. Seguimos con las definiciones. Tengo nodo, punto de unión entre dos o más ramas. Conexión serie, con elementos conectados secuencialmente terminal con terminal. Entonces aquí vamos para recalcar lo que ya habíamos visto en el tema 1. ¿Cuál es la forma en que está dispuesta una conexión serie? Lazo.
Lazo es un conjunto de ramas que forman una línea cerrada, de tal forma que si se elimina cualquier rama del lazo, el camino queda abierto. Entonces acá, en este circuito, un lazo sería entonces hacer un recorrido desde el nodo A, pasando por la fuente de 140 por la de 18, pasando por esta resistencia. Entonces ahí tengo un lazo. No es una malla, no es una malla, porque acá adentro tengo otras trayectorias cerradas que son mallas. Entonces este es un lazo. Y dice la definición, si se elimina cualquiera de las ramas, entonces el lazo queda abierto. Si eliminamos esta resistencia, entonces ya no completamos la trayectoria cerrada, ya no es un lazo. Puedo tener otro lazo si hago un recorrido de aquí, de esta fuente, paso por esta resistencia de 6, esta de 5 y esta de 18. Entonces, si elimino cualquiera de los elementos, ya no es un lazo. Entonces, los lazos y las mallas son diferentes. Las mallas siempre debo de tener una trayectoria cerrada. ¿Para qué? Para que la corriente pueda circular. Conexión paralelo, elementos que están conectados en el mismo par de nodos. Entonces, acá, de esta red que tengo aquí, ¿cuáles elementos están conectados en paralelo? La de 6 ohms y 5 ohms. Exacto, la resistencia de 6 y la de 5 con la fuente de 18, ¿no? Todos estos tres elementos o estas tres ramas están conectadas en paralelo. Entonces, es bien importante analizar cómo está la disposición del circuito. Entonces, esa es la definición de topología de redes, la principal aplicación y las principales definiciones que vamos a estar utilizando para poder identificar cómo están conectados los circuitos y cómo vamos a estar aplicando uno u otro método. El siguiente subtema, 2.2, método de nodos. Razonamiento. Este método brinda un procedimiento general para el análisis de circuitos con el uso de voltajes de nodo como variables. Caracterización. Solo contiene fuentes de corriente independientes o dependientes y resistencias. Entonces acá tengo un circuito donde tengo una fuente independiente de corriente y una fuente dependiente de corriente controlada por corriente. Aquí está mi parámetro. Mi parámetro es I y es 2 veces I0. Se entiende que I0 está en algún otro lado del circuito. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿este circuito puedo reducirlo o puedo aplicar métodos de reducción del tema anterior? Como que no. Se ve difícil. Pues no, porque en primera instancia, si quisiera reducir R1 y R3 en paralelo, no puedo, porque tengo este elemento entre este par de nodos. Si quiero hacer transformación, para transformar una fuente de corriente a una de voltaje, necesito tener una resistencia en paralelo con ella, y esta resistencia no está en paralelo con ella. Tampoco acá. Entonces es un circuito que tengo que trabajar tal cual como está. Entonces, si vamos a trabajar el método de nodos, entonces se entiende que vamos a estar vamos a plantear todo en función de voltajes de nodo. En primera instancia, entonces, tengo que identificar aquí cuántos nodos tengo. ¿Cuántos nodos principales tengo? Recuerden ustedes que acabo de mencionar, los nodos principales son los que tienen tres o más elementos conectados a él. ¿Cuántos nodos tengo? 4 nodos. 4 Tres. nodos. Este es el primero. Este es uno. Aquí tengo 3 ramas conectadas. Este es otro. Tengo 3 ramas conectadas. Este es otro. Y este que tengo acá es otro. Son 3 ramas conectadas. Entonces tengo 3 nodos. Ramas. ¿Cuántas ramas tengo? Son 6, ¿no, mis? 2, 4, 6. Exacto. Cada elemento es una rama porque están conectados entre cada par de nodos. Entonces aquí ya identifiqué. Voy a tener 4 nodos y 6 ramas. Entonces voy a plantear ecuaciones para determinar el voltaje en los nodos y como consecuencia las corrientes en las ramas. Dependiendo, claro, de lo que me estén pidiendo en el ejercicio. Ahora, tenemos este otro. En este otro, ¿tengo posibilidad de hacer alguna reducción? ¿Alguna transformación? Sí, ¿Cuál? la que está en la esquina, ¿no? La de Esquina 20, izquierda, esquina derecha, esquina superior, la- esquina inferior. en la esquina, en la derecha, Ajá.
que es la de 20 con la de 40. 20 con 40. ¿Esta? Ajá. Estos son 2 ohms. ¿Y Son dos. esta? Son 2 y 4, ¿no? Es que Pero estoy un poco ciego. Ah, bueno, ¿qué reducción haría? Sería en serie, ¿no? En serie no, porque aquí tengo un nodo. Entonces no se puede. En serie no. Lo que Entonces, podría hacer sería hacer la transformación de esta fuente de voltaje que sí tiene en serie una resistencia a una fuente de corriente. Es lo único que podría hacer. eso era lo que le iba a decir, Luis. O esta también a una de voltaje. Pero, pues, nuestro objetivo aquí, nuestra finalidad es adquirir la competencia de poder aplicar el método de nodos. Entonces, aquí analizando otra vez, ¿cuántos nodos tengo en el circuito? Son 4. 4, aquí tengo 1, donde se unen 4 ramas. 2, con 3 ramas. No 3, son con 4 ramas. Y acá 5. abajo, Sí, son 5 4. ramas. 5. Entonces serían 1, 2, 3, 4. Este de acá abajo es el que tiene mayor número de ramas conectado a él. ¿Cuántas ramas tengo? 9 ramas. 9 u 8, si considero esta como una sola, ¿no? Aquí tengo esta resistencia con la fuente conectada entre este nodo y este. O sea, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ramas, ¿sí? Entonces aquí ya estoy adquiriendo cierta habilidad para identificar el número de nodos y para identificar el número de ramas. ¿Qué podemos hacer? En análisis nodal interesa hallar los voltajes de nodo. Pasos. ¿Qué pasos vamos a realizar? Primer paso, selección. Identificar todos los nodos y seleccionar uno de referencia, el que más ramas tenga conectadas. Entonces, ese es nuestro primer paso, la selección. Entonces, aquí ya identifiqué que tengo 4 nodos y la metodología me dice, hay que seleccionar uno de ellos como el de referencia, aquel que tiene más número de ramas conectadas a él. Entonces, aquí, ¿cuál sería el nodo de referencia? El que está Sería el de conectado, abajo, ¿no? el de hasta abajo. El inferior. Ajá. Entonces, este va a ser mi nodo de referencia y al tomarlo como nodo de referencia, voy a asignar un voltaje, voy a conectarlo a tierra. ¿Sí recuerdan esta parte cuando veíamos análisis de circuitos de un par de nodos? Cuando asigno aquí, o cuando conecto esto a tierra, ¿qué es lo que comentábamos en esa ocasión? ¿Que va a ser un nodo de referencia? Y que el voltaje en ese punto, o el voltaje en Es tierra, igual a 0. es igual a 0. Entonces aquí, en este punto, el voltaje es igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la cuestión de seleccionar a un nodo como el de referencia. Le pongo la tierra y asigno ahí un voltaje 0. Después, asignar, es el segundo paso, asignar. Rotular los voltajes B1, B2 hasta Bn-1 a los N-1 nodos restantes, todos respecto al nodo de referencia. Entonces aquí voy a tener que, si aquí tengo el nodo de referencia, aquí voy a tener un voltaje 1, un voltaje 2 y un voltaje 3. Se entiende que no es el voltaje en este punto, es la diferencia de potencial entre este nodo y el de referencia, o diferencia de potencial entre este nodo y el de referencia. Diferencia de potencial entre este nodo y el de referencia. Por eso este es el de referencia. Entonces, cuando planteo mis ecuaciones, vamos a ver que tengo cierta ventaja. Tercer paso, plantear. Aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los n-1 nodos de no referencia. Usar la ley de Ohm para expresar las corrientes de rama en términos de voltajes de nodo. Entonces, otra vez aparecen las leyes que hemos estado utilizando en todo lo que llevamos del curso. La ley de Kirchhoff, en este caso la de corrientes, y la ley de Ohm. Entonces aquí vamos a trabajar con estas leyes y vamos a ver en los ejemplos cómo aplicarlas. Finalmente, resolver. Utilizando cualquier método de álgebra lineal, resolver el sistema de ecuaciones simultáneas para obtener los voltajes de nodo desconocidos. ¿Qué método de álgebra lineal conocen para resolver sistemas de ecuaciones lineales?
El método de ¿Matrices? reducción de Gauss-Jordan. Gauss-Jordan. Matrices, ¿qué otro método? Igualación, igual me parece. ¿Qué otro método? Bueno, vamos a ver, vamos a pasar a ejemplos. Vamos a pasar a ejemplos y aquí vámonos a la pizarra. Entonces vamos a seleccionar del Drive un archivo en donde tengo 3 ejemplos que estuve preparando ayer, que es precisamente este. Tema 2, técnicas para el análisis de circuitos. Ustedes me dicen si lo ven en la pantalla. ¿Sí ven el ejemplo? Sí. Bien, entonces este ejemplo es del subtema 2.2, que es el método de nodos. Es el método que acabamos de comentar. Y dice aquí el ejemplo 1. Dado el circuito de la figura, utiliza el método de nodos para hallar el valor de V0, del voltaje V0. Este es mi voltaje V0. Está en extremos de la resistencia de 2 ohms. Entonces, lo que hemos estado practicando, ¿cuántos nodos tengo aquí? ¿Cuántos nodos principales tengo aquí? 4 nodos. Nodos principales, donde se unen 3 elementos y más. ¿Dos? 2 nodos, ¿sí? Entonces tengo 2 nodos. Este es el primero, en donde se une la resistencia de 3, la de 5 y la fuente. Y este es el segundo. Entonces, la metodología me dice, una vez que identifique los nodos, uno de ellos lo voy a asignar a tierra, es decir, lo voy a tomar como referencia. Entonces, generalmente, ¿cuál es el que vamos a poner a tierra? ¿El que está inferior? El inferior. Entonces, aquí vamos a tener que lo aterrizamos. Y decimos, entonces, que el voltaje en este punto, como está a tierra, va a ser 0. Una vez que asignamos el nodo de referencia, ¿qué más tenemos que hacer según lo que acabamos de comentar en la metodología? La rotulación de las Ujú. corrientes. En primera instancia de los voltajes de nodo. Entonces aquí voy a tener que si tengo 2 nodos y uno ya lo aterricé, entonces aquí nada más voy a tener un nodo y un voltaje de nodo. Entonces este circuito de hecho es del tema 1 porque es un circuito con un par de nodos. Entonces aquí ya designé el nodo de referencia y ya rotulé. Entonces entiende que este voltaje V1 va a ser el voltaje que exista entre este punto, entre este nodo y este otro. Es decir, a pesar de que lo indique acá como V1, debo de entender que es la diferencia de potencial entre el nodo superior y el nodo inferior. De tal forma que cuando tenga yo un voltímetro, pueda yo conectarlo entre estos dos puntos para poder medir el voltaje. Entonces aquí me dice, el enunciado, dado el circuito de la figura, utiliza el método para hallar V0. V0 está acá. ¿Quién va a determinarme V0? Entonces ahora sí vamos a hacer lo que dice su compañera. Vamos a rotular las corrientes. Entonces, estos elementos que son 2 resistencias, ¿son elementos pasivos o activos? Serían pasivos, ¿no? Son pasivos. Entonces, si son pasivos, siempre en los elementos pasivos, la corriente en la rama va a ir del punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Una regla general.
la corriente siempre va del punto de mayor potencial al de menor potencial. Entonces esta corriente la voy a llamar corriente 1. Entonces ahora sí, si aplico la ley de Ohm, este voltaje V0, ¿quién me lo va a determinar? De acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje es igual a ¿qué? La intensidad de la corriente por la resistencia. Exacto, entonces sería la intensidad de la corriente, que en este caso la corriente que pasa por la resistencia es I1 y la resistencia a considerar es la de 2 ohms. ¿Puedo afirmar que este voltaje V0 es igual a este voltaje V1? No, No, porque esta resistencia está en serie con esta de 3. Y en serie, ¿cómo se comportan los voltajes? el voltaje se divide y la corriente es la misma. Exactamente, esa es una razón. Y la otra, porque estos dos puntos en donde está V1 son diferentes hasta V0. Este está acá, al final de la resistencia 3, y con el nodo de referencia. Y este está al inicio de la resistencia 2 con el de referencia. Entonces ahí tengo diferentes lugares donde localizo a los voltajes. Entonces estoy aplicando la topología, estoy viendo en qué lugares están los voltajes del circuito. Bueno, entonces aquí, observando el circuito, ¿puedo hacer alguna transformación? Para simplificar mi circuito. Las ¿Las que están en resistencias serie, que están en serie? Esa sería una. ¿Qué otra? transformación de fuente de voltaje a corriente. Exactamente. Aquí tengo esta primera transformación. Esta fuente que tengo aquí, ¿de qué tipo es? A ver, díganme su Controlada de nombre. voltaje. Ajá. Nada más me dijo el nombre. ¿Cuáles son los apellidos? Fuente dependiente de voltaje controlada por voltaje. ¿Cuál es el parámetro de control? 4 veces V0. 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 V0 es el parámetro de control y K es la constante, es 4. Por eso es que aquí en extremos, perdón, en estos, dentro de paréntesis, indico la unidad de medida. Es una fuente de voltaje controlada por voltaje. Una fuente controlada por voltaje que se encuentra en serie con esta resistencia. Entonces aquí mi transformación me va a decir que la transformación va a ser a una fuente de corriente. Entonces la corriente, de acuerdo a Ohm, viene siendo igual a ¿qué? ¿Corriente igual a qué? Voltaje sobre resistencia. Ajá. Ajá, voltaje sobre resistencia. ¿Cuál es tu voltaje? 4 veces V0. Y la resistencia que está en serie es de 5. Entonces aquí el nuevo valor para mi fuente de corriente va a ser de 0.8 veces V0. Entonces, ahora estos son amperes, porque la transformé a una fuente de corriente. Entonces, vean que en ningún momento voy a cancelar mi parámetro de control. Es una fuente dependiente y seguirá siendo una fuente dependiente. La otra transformación que puedo hacer es esta. Tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, aquí, la transformación para esta fuente también va a obedecer a la ley de Ohm. Y la fuente que tengo aquí, ¿de qué tipo es? Independiente. Independiente de voltaje. Entonces va a ser el voltaje, que son 3 volts, sobre la resistencia en serie con ella. Entonces voy a tener que aquí la fuente de corriente nueva va a ser de 3 amperes. Entonces esto con la finalidad de poder hacer más sencillo mi circuito. Aquí la sugerencia que se hacía de hacer la transformación de esta resistencia, de este par de resistencias, vamos a omitirla porque el parámetro que nos interesa encontrar se encuentra aquí. Esta es mi variable. Entonces, ahora, en lugar de tener la resistencia de 1 ohm, la que tenía en serie, ¿cómo la voy a pasar ahora después de la transformación? En paralelo. Paralelo con la fuente. En paralelo con la fuente. Entonces aquí voy a tener la resistencia de 1 ohm que pasó a paralelo con la fuente de corriente que acabo de obtener después de la transformación. Entonces aquí, ahora, mi fuente de corriente va a ser una fuente de corriente
independiente con un valor de 3 amperes. ¿Hacia dónde va la flechita de esa fuente de corriente? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Cómo sé hacia dónde va la punta de la flecha de la fuente de corriente? Sería hacia arriba, ¿no, mis? ¿Por qué? Porque ¿Por la ahí está polaridad? Ajá. Por la polaridad de la fuente, exactamente. En la parte de arriba tengo el terminal positivo, entonces ahí va la punta de flecha de mi fuente de corriente. Entonces esta otra resistencia que estaba en serie, ahora la pongo en paralelo y ahora esta es una fuente de corriente dependiente controlada por voltaje. Entonces aquí mi corriente es de 0.8 veces V0 amperes. Entonces, si vuelvo a colocar por acá mis nodos, aquí tengo entonces los dos nodos, este es el de referencia. Siempre que aplique método de nodos, siempre debo de poner el nodo de referencia. Bien, entonces aquí ya tengo este circuito. ¿Será más sencillo o más complicado que el inicial? Más sencillo. Más sencillo, entonces aquí sigo teniendo la que marqué como la corriente en esta rama, que sería la corriente 1. Ahora entonces voy a decir que esta es la corriente 2. Este también es un elemento pasivo, entonces la corriente va del punto de mayor potencial al de menor potencial. Siempre, como regla general, el método de nodo siempre tengo que ponerla en esta dirección. Acá entonces, esta sería la corriente que voy a llamar como corriente 3, que es la corriente a través de una rama pasiva. Entonces aquí ya tengo rotuladas las corrientes de rama. Entonces estas son corrientes de rama. Ahora, después de que ya rotulé, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué hago? Según lo que acabamos de ver. ¿Qué leyes voy a aplicar? Tengo que analizar a través de leyes, ¿no? ¿Qué leyes voy a aplicar? Ley de corrientes. Ujú. Entonces digo aquí, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff a nodo 1, voy a tener que establecer que la sumatoria de las n corrientes que confluyen al nodo, la suma algebraica de las n corrientes que confluyen al nodo tienen que ser igual a 0. Entonces, si hablo de una suma algebraica, debo de entender que pueden existir corrientes positivas, voy a considerar aquí corrientes que entran al nodo como positivas y corrientes que salen, las voy a considerar como negativas. Estas referencias yo las defino, puedo también definirlas aquí, corrientes entrando negativas, corrientes saliendo positivas. De todas formas, me va a funcionar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, voy a plantear mi sumatoria algebraica. Y me vengo otra vez aquí a la rotulación que hice del circuito. Este es mi nodo de referencia. Entonces, con respecto a este nodo, yo tengo que decir cuáles corrientes entran. ¿Qué corrientes entran que voy a considerar positivas? ¿Qué corrientes están entrando al nodo? La de 3 y la dependiente de... Y la de 0.8 veces V0. Son las que entran. Entonces, las que van a ser negativas, ¿cuáles van a ser? Las que están saliendo, ¿cuáles son? Y 1, Sí. ¿Cuál otra? y 2 y 3. Y 3, exactamente. Entonces, al final, esta sumatoria tiene que ser igual a 0. Ahora veo, tengo esta ecuación donde tengo 4 incógnitas. Tengo que trabajar ahora la otra ley. ¿Qué otra ley tengo que aplicar? ¿Qué ley voy a aplicar ahora? La de Ohm. La de Ohm. Entonces voy a tener, en primer lugar, para V0, ya la definimos como corriente 1 por resistencia de 2. Ahora, para las corrientes, la corriente 1, de acuerdo a Ohm, va a ser el voltaje entre la resistencia.
¿Qué voltaje voy a considerar para la corriente 1? ¿Cuál es la diferencia de potencial en los extremos de esta rama? ¿Cuál es el voltaje que voy a considerar? V0. Podría ser, pero me conviene más V1. ¿Por qué? ¿Cómo está conectada esta rama, esta otra, esta otra, esta otra y esta otra? ¿Cómo está la conexión del circuito? En paralelo. Paralelo. ¿Cómo es el Todos son voltaje? iguales en paralelo. Igual, el voltaje en paralelo es el mismo. Entonces aquí, para no introducir más variables, voy a considerar el voltaje V1 entre la resistencia de esta rama 1, que serían la de 2 más 3, porque estoy considerando este nodo y este nodo, estoy considerando toda la rama. Este sería para la corriente 1. Para la corriente 2, ya dijimos, es el mismo voltaje, entonces sería V1 sobre, ¿cuál es la resistencia que tengo en la cual está circulando la corriente 2? ¿Qué resistencia voy a considerar? La de 1 la de 1 ohm. La de 1 ohm, exacto. Luego tengo a la corriente 3, ya quedamos que es el mismo voltaje, ¿qué resistencia voy a considerar? Esta es mi corriente 3. ¿A través de qué resistencia está pasando? La de 5. La de 5. Ok. Entonces ya tengo estas ecuaciones con ley de Ohm. Las voy a sustituir acá en la ley de corrientes. Entonces voy a tener 3 más 0.8 por V0. Pero V0 es corriente 1 por 2. Perdón, corriente 1 por 2. Corriente 1 por 2, ese es su V0. Luego tengo menos I1, que es V1 sobre 2 más 3, que es 5. Luego tengo menos I3, que es voltaje 1 sobre 5. Y luego tengo I2, que es V1 sobre 1. Y toda esta sumatoria es igual a 0. Entonces aquí tengo I1, también puedo sustituir ahí I1. Entonces tengo que es 3 más 0.8 por I1, que es V1 sobre 5, todo esto por 2, menos V1 sobre 5, menos V1 sobre 5, menos V1 igual a 0. Hay una cuestión aritmética que usábamos la vez pasada, que decíamos, para no estar manejando aquí fracciones, voy a multiplicar mi ecuación por un número entero que me convenga para tener la mayoría de los términos con coeficientes enteros. ¿Qué número me conviene? Si veo aquí en el denominador, 5. Entonces aquí me conviene el 5. Toda la ecuación la voy a multiplicar por 5. Entonces sería 5 por 3, 15. Más 5 entre 5, 1. Entonces serían 2 por 0.8. Y esto nos da 1.6 veces V1. Menos V1 sobre 5, ahí sería menos V1. Menos V1 sobre 5 por 5, sería V1. Y menos 5 veces V1. Y esto igual a 0. Factorizo el voltaje V1 y sería 1.6 menos 1, menos 1, menos 5. Esto igual a, este 15 lo paso del otro lado, pasa como menos 15. Entonces V1 va a ser igual a menos 15 sobre menos lo que me dé acá, que serían un menos 1, serían menos 2, menos 5, menos 6. ¿Perdón? Ya haciendo la resta de todos los términos, me dan 5.4. Entonces aquí el voltaje 1 finalmente nos va a dar de 2.77 volts. Este es el voltaje entre este par de nodos. ¿Y en qué me ayuda a encontrar este voltaje? Profesora, Sí, dígame. Dígame. si multiplico igual el 5 por el 2 y por el 0.8. Sí. De hecho, este sería el 5, más bien lo que hice fue 5 por todo esto. Aquí tengo 5 multiplicando y 5 dividiendo.
me da 1. Entonces ya nada más me queda multiplicar 2 por 0.8 y me queda 1.6. ¿De acuerdo? Bueno, entonces decíamos, ¿de qué me sirve encontrar V1 si lo que me están preguntando es su V0? ¿Qué hago con este valor de V1 para encontrar V0? Se despeja para encontrar las demás, ¿no? ¿De dónde lo espejo? No sé. Yo digo, ¿no? A ver, tengo aquí dos ecuaciones. Esta primerita que planteamos, decimos voltaje cero, lo determina esta relación. O acá también la pusimos, ¿no? Voltaje cero lo determina esta relación. Entonces, ¿cómo relaciono este voltaje V1 con este V0? ¿O para qué me va a servir encontrar V1? ¿Para qué me sirvió encontrar V1? Para la diferencia de potencial. Sí, ya sé la diferencia de potencial entre este punto y este. ¿Y qué más? Encontramos la corriente I1 y ya como es la misma corriente, está en paralelo, no, perdón, el voltaje en paralelo, entonces podemos encontrar la corriente de la rama de 2 ohms y 3 ohms. Exactamente. Aquí está la clave. Necesito esta corriente. Y esta corriente, aquí la tengo definida, ¿no? Y está en función de V1. Entonces, con eso ya puedo encontrar I1. Entonces, paso a la determinación de I1 como V1, que es 2.77 entre 5. Entonces, esto nos va a dar un valor de 0.55 amperes. Y ya con I1, entonces ahora sí, tengo que V0 va a ser igual a 2, que es la resistencia a través de la cual está pasando I1, y es la resistencia en la cual en sus extremos yo quiero conocer al voltaje. Sería entonces 2 por 0.55. Y finalmente tengo que el voltaje 0, que es el voltaje en extremos de la resistencia de 2, me da de 1.11 volts. Entonces esta es la corriente I1 y finalmente este es el voltaje V0 que me están preguntando. ¿Dudas sobre este ejercicio? ¿Preguntas? Repito, este es un ejercicio del tema anterior, porque es un circuito de un par de nodos, pero estamos aplicando el método de nodos, que de hecho también lo hicimos en el tema anterior. ¿Preguntas entonces? A mí sí me podría explicar los dos últimos pasos. ¿Estos dos? Lo de la corriente 1 y Y la 1 y el voltaje V0. Bueno, la corriente 1 la decidimos acá, ¿sí? Y la sacamos de acá, ¿no? De acá. Entonces la corriente 1 es el voltaje 1, que está entre este punto y este, entre la suma de las dos resistencias, que me queda V1 sobre 5. Aquí está, V1 sobre 5. Esta es I1. Y también planteé desde el principio que el voltaje V0 es la corriente 1 por la resistencia 2. Aquí está. Es el voltaje V0, es la resistencia 2, y la corriente que pasa por esta resistencia es I1. Esta ecuación la plantamos al inicio y acá la retomamos. Entonces aquí me doy cuenta que me están pidiendo el voltaje V0. Entonces el voltaje V0 está en función de I1. I1, entonces ya sé qué es esto. Con el valor del voltaje V1 que encontré, entonces determino cuánto vale I1, que es de 0.55. Y ya teniendo I1, la sustituyo aquí y la multiplico por 2, y ya tengo que es 1.11, que es el voltaje que me interesa acá. Entonces aquí es importante resaltar la rotulación del circuito, porque la rotulación del circuito me dice en dónde están las variables que quiero encontrar y cuáles son las variables que me van a determinar la incógnita. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, la rotulación es bien importante porque me va a permitir resolver los problemas de manera más sencilla. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda? No, pues ya quedó todo bien, gracias. Ok. Entonces vamos con otro ejemplo. Entonces acá tenemos otro ejemplo. También es método de nodos. Ejemplo 2. Determine los voltajes de los nodos en el circuito de la figura aplicando el análisis nodal. Cuando se refiere a análisis nodal, pues debemos entender que es análisis aplicando el método de nodos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vemos un circuito y vamos a aplicar el método de nodos?
¿Qué hacemos primero? ¿Cuál es el primer paso? Checar cuántos nodos y ramas tenemos, ¿no? Exacto. ¿Cuántos nodos tengo? Serían 3, ¿no? 3, porque aquí ya tengo aterrizado el de referencia, ¿no? O sea que aquí ya me adelanté. Este es mi nodo de referencia. Entonces ya sé aquí que el voltaje en este nodo va a ser 0. Entonces aquí tengo un primer nodo al cual le voy a asignar un voltaje que lo voy a llamar voltaje 1. Aquí tengo un segundo nodo que es el voltaje 2. Y aquí tengo un tercer nodo que es el voltaje 3. Insisto, no es que aquí nada más exista el voltaje. El voltaje está entre dos puntos. Está entre este punto y este, el de referencia. Este voltaje 2 es entre este y este. Este voltaje 3 es entre este punto y este. Entonces, el voltaje en esta rama, ¿cuánto vale? ¿O cuál va a ser? ¿Cuál es el voltaje en la rama de 4 ohms? ¿Cuál es el voltaje en esta rama? ¿Cómo lo rotulé? ¿Cómo lo llamé? Mm, lo puedo reducir con el voltaje de 4ix. Bueno, sí. No. Aquí el voltaje que está en extremos de esta resistencia de 4 es el voltaje 2, porque la resistencia de 4 o esta rama está conectada entre el nodo 2 y el de referencia. Entonces el voltaje para la resistencia de 4 es el voltaje 2. Todavía no sé cuánto vale, pero lo estoy llamando voltaje 2. El voltaje 1 está entonces en extremos de de la fuente de corriente. ¿Esta fuente de corriente de qué tipo es? ¿Independiente o dependiente? Independiente. Es una fuente de corriente independiente. ¿Y esta que tengo acá? Dependiente de corriente. Ajá, de corriente. ¿Qué más? Controlado por corriente. Controlada por corriente. Entonces es una fuente dependiente de corriente controlada por corriente. ¿Cuál es el parámetro de control de esta fuente dependiente? ¿Y X? Ix. Ix está acá. Ix es la que pasa por la resistencia de 4. Entonces, esta es una fuente de corriente. Aquí está, entre paréntesis, la unidad de medida que son amperes. Entonces, aquí tengo que, ¿cuál es el voltaje o cómo llamé al voltaje de la rama de 6 ohms? ¿Cómo se llama este voltaje? V3. V3 es el voltaje entre este punto y este. ¿Cuál va a ser el voltaje para esta fuente de corriente independiente? Dependiente, perdón. ¿Cuánto vale el voltaje en extremos de esta fuente dependiente de corriente? ¿Cómo se llama este voltaje? V2. ¿Nada más? ¿Y V3? No. Y V3. Entonces, esta rama está conectada entre el nodo 2 y el nodo 3. Entonces, la diferencia de potencial para esta rama va a ser la diferencia de potencial entre el voltaje 2 y el voltaje 3. Ahora, ¿cuál es la diferencia de potencial para esta resistencia de 2 ohms? ¿A qué voltajes voy a involucrar? V1 y V3. V1 y V3, exactamente, ¿sí? Bien, entonces aquí identifiqué nodos, ya identifiqué ramas y ya identifiqué los voltajes. ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer ahora? Estoy todavía en la fase de rotulación, ¿eh? Ya rotulé los nodos, ya puse el nodo de referencia, identifiqué ramas. ¿Qué sigue? ¿Qué ley voy a aplicar? ¿O qué leyes voy a aplicar? No de corriente. La de corrientes. Entonces necesito rotular las corrientes. Si voy a trabajar con corrientes, necesito decir qué corrientes voy a considerar y de dónde a dónde están. Entonces, voy a considerar una primer corriente. La primer corriente que voy a considerar va a ser la corriente a través de la resistencia de 3 y esta la voy a llamar corriente 1. El sentido de esta corriente es arbitrario, lo puedo poner al revés, porque no sé si V1 es mayor que V2 o viceversa. Entonces aquí el sentido de la corriente es arbitrario, ya cuando resuelva me voy a dar cuenta si está bien o no está bien. ¿Cómo voy a dar cuenta si mi sentido supuesto está bien? ¿Cómo me doy cuenta? Al final cuando resuelvo y tengo el resultado. ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Por los signos? Por el signo. Si el signo es positivo, ¿qué significa?
Que el sentido es correcto, Exactamente. ¿Y si es negativo? va en sentido contrario. Exactamente. Bien, entonces ya marqué ahí uno. Voy a considerar entonces aquí la otra corriente de rama que voy a llamar corriente 2. Esta corriente de rama sale del nodo 1, pasa por la resistencia de 2 y llega hasta el nodo 3. Entonces esta es mi corriente 2, corriente de rama 2. Tengo otros elementos. Esta rama, que es la de 6 ohms, aquí tengo una corriente que voy a llamar I3. ¿Y cuál es la corriente de rama para esta resistencia de 4? ¿Cuál es la corriente de rama para esta resistencia de 4? ¿Y X? Y X, exactamente. Entonces, con esto ya termino la rotulación. Ya rotulé los nodos con sus voltajes, el nodo de referencia y ya rotulé las corrientes. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Después de la identificación, después de la rotulación, ¿qué sigue? Tengo que aplicar leyes, ¿no? ¿Qué ley es la que vamos a aplicar? Ya mencioné hace rato, va a ser la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces aquí digo, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora, ¿cuántos nodos tengo en los cuales tengo que aplicar la ley de corrientes? Ahora tengo 3. A diferencia del anterior, donde tenía nada más 1, ahora tengo 3. Entonces voy a decir, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff a nodo 1. A nodo 1. Entonces, ya sé que la ley de corrientes de Kirchhoff me va a decir que es la sumatoria o la suma algebraica de las n corrientes que confluyen al nodo tienen que ser igual a 0. Entonces aquí defino mis referencias. Corriente entrando al nodo, la considero positiva. Corriente saliendo del nodo, la voy a considerar negativa. Y me voy entonces al circuito. Este es el nodo 1. ¿Qué corrientes entran al nodo? A este nodo. ¿La de 10 amperes? La de 10 amperes, la de la fuente independiente. ¿Nada más? Sí, ¿no? Tengo 3 ramas, entonces en esta entra. ¿Y cuáles salen? ¿Y 2 y 1? Y 2 y 1. Entonces estas las voy a considerar negativas. Y 2 y 1. Y esta suma algebraica tiene que ser igual a 0 para que se cumpla la ley. Bien, entonces después de aplicar la ley de corrientes, ahora voy a aplicar la ley de Ohm para definir las corrientes. Entonces voy aquí, la corriente 2, que es la corriente de la rama en donde está la resistencia de 2, y ya quedamos que el voltaje para esta resistencia de 2 va a ser la diferencia de potencial del nodo 1 menos el nodo 3. Y voy a dividir entre la resistencia que está en este camino de la corriente 2, la resistencia de la rama que estoy considerando, que es la de 2 ohms. Ahora, es importante aquí saber cuál voltaje voy a poner primero y cuál voy a poner después. El voltaje que pongo primero es el voltaje del punto de donde está saliendo la corriente, que en este caso es V1. Y acá, a donde voy a llegar, que va a ser V3. Entonces, la corriente 2 va a ser la diferencia de potencial entre el nodo 1 y 3 sobre la resistencia 2. La otra corriente es la corriente I1. Entonces aquí también esta resistencia de 3 ohms está conectada entre dos nodos. ¿Cuál va a ser la diferencia de potencial que tengo que considerar para I1? V1 menos V2. Exacto, V1 menos V2. ¿Entre qué valor de resistencia voy a dividir? ¿De 3 ohms. 3 ohms, que es por donde está pasando la corriente 3. Entonces ahora sí ya sustituyo acá en mi ecuación y entonces voy a tener que la ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff para el nodo 1 me queda como 10 más I2, perdón, menos I2, menos I2. 10 menos I2. Entonces, ahí serían 10 menos I2 es V1
menos V3 sobre 2. Menos I1, que es V1 menos V2 sobre 3. Y todo esto igual con 0. Vean lo importante que es usar el paréntesis. Usando el paréntesis, yo voy a entender que este signo menos va a afectar a V1 y a V3, no nada más a V1. ¿Estamos de acuerdo? Son cuestiones algebraicas. Bien, entonces aquí, el método que hemos estado usando para tener nada más enteros. ¿Por qué número me conviene multiplicar? Observo los denominadores. Tengo un 2 y un 3. Si multiplico el 2 por el 3, voy a tener 6. Entonces, si multiplico por 6, voy a tener 6 por 10, serían 60. Menos 6 entre 2, ¿cuánto nos dan? 6 entre 2 nos da 3. Nos da 3. Entonces, aquí vamos a tener que, haciendo ya la operación de los signos que tengo afuera del paréntesis, entonces aquí sería menos 3 V1, y sería menos por menos, ¿cuánto me dan? ¿O a qué se transforma el menos por menos? Más. A más. Entonces aquí sería más 3 V3. Acá en el otro término sería entonces menos, ahora serían 6 entre 3. 6 entre 3 serían 2. a 2. Entonces aquí sería 2 V1. Menos por menos, nada más. Y aquí sería más 2 V2. Y esto igual con 0. Entonces, ¿qué puedo simplificar? Tengo para V1. Vamos a ordenar términos. Entonces, para V1 tengo aquí menos 2 veces V1. Aquí tengo 2. Aquí sería más 2 veces V2. Bueno, aquí tengo menos 3 veces V1, menos 2 veces V1. Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? Aquí el coeficiente para V1. ¿Cuánto nos va a dar? Menos 4, ¿no? Menos 3, menos 2, Ah, no, menos 5. menos 5. Para V3 nada más tengo un término que es más 3V3 y esto igual a menos 60. Vamos a darle forma a mi ecuación. Ahora, si multiplico toda la ecuación por menos 1, ¿qué logro? Este término va a pasar a positivo, entonces sería 5 veces V1, menos 2 veces V2, menos 3 veces V3, igual a 60. Entonces ahí tengo mi primera ecuación lineal. Una ecuación lineal con 3 incógnitas. Hasta ahí. Preguntas sobre cómo planteamos esta ecuación. No, mis. Correcto. Entonces ahora vamos con ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, a primera vista, si yo veo esta ecuación, ¿puedo identificar qué es la ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff? ¿Puedo afirmar que es la ley de corrientes de Kirchhoff, así a primera vista? Sí. Sí, a pesar de que aquí aparecen los voltajes, esta no es ley de voltajes, esta es ley de corrientes. O sea, les hago esta observación porque en semestres anteriores se confunden mucho y me dicen que esta es ley de voltajes y no es cierto, esta es ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces vamos ahora con la ley de corrientes de Kirchhoff al nodo 2. Este es el nodo 2. Entonces aquí tengo que ver qué corrientes entran al nodo 2 para considerarlas positivas. ¿Qué corriente entra al nodo 2? O en qué corrientes entran al nodo 2. Y 1. Ujú. Y
y 4 y X. La corriente de la fuente dependiente, que serían 4 veces y X. Son las que entran. ¿Cuál es la que sale? Y X. Y X. Entonces son 3 ramas, son 3 corrientes. Esto entonces me dice que esta suma algebraica tiene que ser igual a 0. Ya que aplico ley de corrientes, ¿ahora qué ley aplico? La de Ohm. Entonces voy a definir que la corriente 1, de acuerdo a Ohm, es el voltaje sobre la resistencia. ¿Qué voltaje me define la corriente 1? Ya lo tengo acá, ¿no? Esta es mi definición de corriente 1. Corriente 1 va a ser igual entonces a voltaje 1 menos voltaje 2 sobre la resistencia de 3. Ya la tengo definida acá, del planteamiento anterior. Ahora me voy con la corriente IX, que es la que está pasando a través de la resistencia de 4 ohms. Entonces, IX, ¿cuál es el voltaje en extremos de la resistencia de 4 ohms? Me vengo al circuito y veo, esta es mi resistencia de 4 ohms. ¿Qué voltaje tengo en extremos de la resistencia de 4 ohms? V2. V2. Voltaje 2, correcto. Nada más, porque está entre el nodo 2 y el de referencia. Entonces aquí va a ser entre 4. Entonces sustituyo en la ley de corrientes de Kirchhoff y voy a tener que sería voltaje 1 menos voltaje 2 sobre resistencia 3, que esa es I1, más 4 veces IX, pero IX es voltaje 2 sobre 4, menos IX, que es voltaje 2 sobre 4, y esta suma algebraica tiene que ser igual a 0. Veo los denominadores. ¿Por qué número entero me conviene multiplicar? Tengo aquí un 3, tengo aquí un 4, entonces serían 3 por 4, serían 12. Si multiplico por 12, entonces serían 12 entre 3 es 4, aquí es 4 veces V1, menos 4 veces V2, 12, bueno, aquí se van estos dos 4, se van, y me queda entonces aquí nada más, que sería más 12 V2. 12 entre 4 es 3, entonces aquí sería menos 3 veces V2, y esto igual con 0. Simplificando términos, aquí tengo entonces, no tengo otro término con V1, entonces el único sería 4 veces V1, V2 sería entonces 12 menos 4, menos 3, y nos queda que es igual a 5. 5. 5V2. Y esto igual con 0. Entonces ahí ya tengo otra segunda ecuación lineal con dos incógnitas. Entonces esta que puse acá es la ecuación 1. Esta que puse acá es la ecuación 2. ¿Preguntas hasta aquí sobre estas ecuaciones, sobre el planteamiento? ¿Sí? ¿Sí me puede repetir donde dice B1 menos B2 sobre 3 más 4 por... ¿Esta ecuación? ¿Se refiere a esta ecuación? Sí, es que de ahí no sé de dónde salió el 4. ¿Este 4? Desde acá, miren. Entonces aquí la ley de corrientes de Kirchhoff es ver qué corrientes entran y salen de este nodo 2. Este es el nodo 2. Entonces todo está en función de la rotulación. Entonces en este nodo 2 entra la corriente 1, entra la corriente de la fuente, que está definida como 4IX. 4IX. Y sale IX. Aquí está IX. Entonces, insisto, la rotulación me va a definir las ecuaciones. Entonces, aquí no estoy poniendo términos de la nada, sino que tienen una razón de ser porque están acá en la rotulación. ¿Ya ve de dónde sale el 4? Sí, ya vi. Ok, bueno. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda más? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos con la ley de corrientes de Kirchhoff, ahora para el nodo 3. Entonces, en el nodo 3,
¿qué vamos a tener? Entonces aquí decimos, ley de corrientes de Kirchhoff a nodo 3. Y ya sé que voy a tener una suma algebraica de corrientes que confluyen al nodo. Entonces, la suma algebraica de las corrientes, de todas las corrientes que confluyen al nodo, van a ser igual a 0. Entonces, veo el circuito. ¿Qué corrientes entran al nodo? Este es mi nodo. ¿Qué corrientes están entrando al nodo? ¿Y 2? I2. Ajá, entonces es mi corriente que entra. Entonces sería I2. Ok. Positiva. Ahora, ¿cuáles salen? Este es mi nodo. ¿Cuáles salen? ¿Y 3? I3 y la de la fuente, ¿no? Entonces acá voy a poner menos I3 y menos 4 veces IX, que es el valor de la corriente de la fuente dependiente. Entonces, esto tiene que ser igual a 0. Son las tres corrientes que tengo aquí en el nodo 3. I2 que entra, esta que sale, 4IX, y esta que sale, I3. Una vez que aplico ley de corrientes, entonces ahora me voy con ley de Ohm. Entonces, la corriente 2 va a estar definida por la división de un voltaje. ¿Cuál es el voltaje para la corriente 2? Aquí lo tengo. ¿Sí? Aquí tengo ya definida la corriente 2. Entonces es voltaje 1 menos voltaje 3 entre la resistencia que es de 2 ohms. Entre 2 ohms. Y X también ya la tengo definida. Bueno, vamos con I3. Ya vamos en orden. Con I3. Entonces, aquí I3. Vamos a volver al circuito y vamos a identificar qué voltaje es el que tengo en extremos de la resistencia donde pasa la corriente 3. ¿Qué voltaje voy a considerar para la corriente 3? Este es el voltaje 3, esta es la corriente 3. ¿Qué voltaje voy a considerar? ¿3? Exacto, el voltaje 3. Entonces aquí sería voltaje 3 sobre la resistencia a través de la cual está pasando la corriente 3, que es la de 6 ohms. 6. Y finalmente IX. IX ya la tenemos definida. Aquí está. IX es V2 sobre 4. Entonces aquí sería IX es V2 sobre 4. Entonces ahora ya sustituyo. Entonces aquí sería voltaje 1 menos voltaje 3 sobre la resistencia de 2, menos la corriente 3, que es el voltaje 3 sobre 6, menos IX, que es, perdón, menos 4, aquí está, menos 4, IX, que es, quedamos que este voltaje para IX es el V2. Este es V2. Entonces sería 4 por IX, que es V2 sobre 4, y esto igual con 0. Entonces aquí otra vez voy a multiplicar toda la ecuación por un número que me convenga. Entonces, observo los denominadores, tengo un 2 y un 6. Si multiplico por el producto de los denominadores, que sería 2 por 6, 12. Entonces aquí el número entero que voy a usar para multiplicar la ecuación es de 12. Entonces sería 12 entre 2, me da 6, aquí 6 V1, menos 2 entre 2 serían 6 V3, menos 12 entre 6 serían 2 V3, este 4 con este 4 que está multiplicando y dividiendo se van y me queda menos 12 V2 y esto igual con 0. Para discoternos, entonces aquí tengo 6 veces V1. Aquí tengo un término que contiene V2, que es 12 V2. Y estos dos que tienen V3 serán menos 6, menos 2. Aquí me queda entonces menos 8 V3. Y esto igual con 0.
Y tengo entonces la otra ecuación. Una tercera ecuación. Entonces, recopilando, bueno, antes, preguntas sobre este último procedimiento para la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 3. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? No, mis, ahora sí ya le entendí. Ok, bueno, entonces, haciendo recopilación, vamos a ver. Aquí la primera ecuación nos dio esta. Entonces, vamos a trasladarla por acá. Entonces, aquí, haciendo un resumen, el sistema de ecuaciones lineales nos va a quedar. La primera ecuación, que ya lo tuvimos por acá, nos dio como 5 veces el voltaje 1 menos 2 veces el voltaje 2 menos 3 veces el voltaje 3 y esto igual a 60. Esa es la ecuación 1. La ecuación 2, acá la tenemos. La ecuación 2 nos dio 4 veces V1 más 5 veces V2. Entonces mi ecuación 2 es 4 veces V1 menos 5 veces V2 y esto igual con 0. Y la ecuación 3 es 6 veces voltaje 1 menos 12 veces voltaje 2 menos 8 veces voltaje 3 y esto igual con 0. ¿Estamos de acuerdo? Ese es mi sistema de ecuaciones lineales. Entonces, el sistema matricial, ¿cómo nos va a quedar? En el sistema matricial voy a tener 1, 2 y 3 matrices. Esta es la matriz de coeficientes de las incógnitas. Entonces, aquí en el renglón 1, 1, renglón 1, columna 1, ¿a quién voy a poner? 5 5. Renglón 1, columna 2. menos 2 Renglón 1, columna 3. menos 3, Renglón 2, columna 1. 4 Renglón 2, columna 2. menos 5, Renglón 2, columna 3. 0, Renglón 3, columna 1. 6, Renglón 3, columna 2. menos 12, Renglón 3, columna 3. menos 8. Menos 8. ¿Todos saben por qué? ¿Saben por qué acomodamos así? ¿Se acuerdan de por qué? Supongo que no, se quedan muy callados. ¿Es lo de la columna? Perdón, sí, este vector o matriz es el vector de incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? V1, V2 y V3. Ujú. Entonces, a la hora de que hago yo la multiplicación de estas dos matrices, me tiene que dar esta, ¿de acuerdo? ¿Cómo multiplico dos matrices? Multiplico término a término y voy sumando, ¿no? 5 por V1, aquí está. Menos 2 por V2, y aquí está. Menos 3 por V3, y aquí está el término. Este término, este vector o esta matriz es el de los términos independientes. ¿A quién voy a colocar aquí? ¿Cuáles son los términos independientes de mis tres ecuaciones?
60, 0, 0. 60, 0 y 0. Son estos términos que tengo acá. Entonces, ese es mi sistema matricial. Aquí tengo dos opciones. La primera, si tienen a la mano su calculadora que resuelve sistemas matriciales, podemos emplearlo. La segunda opción, podemos emplear un método. Profesora, ¿Sí? ¿por qué puso menos? En la primera puso 5 menos 2 y menos 3. Porque es lo que tengo en la primera ecuación. Aquí está mi primera ecuación. ¿Que no es menos 5, 2, 3? En el primer renglón, ¿Sí o no? el primer renglón va relacionado con la primera ecuación. Segundo renglón va relacionado con segunda ecuación. Tercer renglón va relacionado con tercera ecuación. El primer renglón, que es la primera ecuación, su coeficiente aquí es 5, aquí es menos 2 y aquí es menos 3. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Bueno, entonces, aquí el método que utiliza mucho el texto es el método de Cramer. ¿En qué consiste este método de Cramer? ¿Lo recuerdan? Cramer le dice que los valores de las incógnitas, en este caso la incógnita 1, va a ser igual a el cociente de delta 1 sobre delta R. Esta matriz que es de coeficientes viene siendo R. ¿Qué significan deltas? ¿Qué son los deltas? Para el método de Cramer. A ver, Scarlett, por ahí en sus conocimientos de álgebra lineal, qué es la delta? ¿Qué es el delta? ¿Es el determinante la delta, Miss? Es el determinante, exactamente. Esta simbología y esta, ¿me representan lo mismo? Sí. Sí. Una matriz, que es esta, ¿es igual a un determinante? Ah, no, 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 es un determinante, es el segundo. Ujú. ¿Qué es el determinante? ¿Tiene que ver algo con las matrices, el determinante? ¿Cómo se relaciona el determinante con la matriz? ¿Cuánto tiempo tiene que cursar un álgebra lineal? ¿O no la han cursado?
Yo la sigo cursando. ¿Y tampoco se acuerda? No, todavía no llegamos a ese punto, Miss. Ok. Es cierto. ¿Los demás? ¿Qué pasó, mis futuros ingenieros eléctricos? ¿No quedamos que las matemáticas y la física son esenciales para la ingeniería eléctrica? La mayoría ya Darían. acreditó álgebra lineal, porque todos, la mayoría cargó sus materias del tercero. Se entiende que ya pasaron el segundo. En el segundo semestre está álgebra lineal. ¿Me equivocó? Sí. Entonces, el determinante es un número asociado a una matriz. Para que yo sepa si la matriz Tiene tiene inversa. solución y yo pueda determinar el rango de la matriz, tengo que conocer el determinante. Y el determinante es un número que se asocia a la matriz. Entonces aquí, el determinante de la matriz R va a ser un número que voy a encontrar a partir de resolver el determinante. Entonces aquí, el determinante va a ser entonces un número que voy a obtener de la matriz. Entonces aquí mi determinante es este. Coloco el delta R, consiste en colocar los mismos números que tengo en la matriz, pero hacer el cálculo correspondiente del determinante. ¿Cómo calculo el determinante de una matriz? Que en este caso es de 3 por 3. Si Yo no me sé, acuerdo, sí, dígame. yo me acuerdo que se tenían que agregar ya sea 3 filas o 3 columnas, Ajá, y posteriormente se multiplicaban los números en diagonal y sí, después en diagonal inverso se restaban sus sumas. exacto. Ese es el método de Sarrus. Ese es el método de Sarrus. Entonces, para este determinante, voy a agregar, entonces, vamos a agregar los renglones. Entonces se agregan los dos primeros renglones y se hacen los productos en diagonal. Mientras, alguien por ahí saque su calculadora, si es que la tienen a la mano, y hagan la solución del sistema, por favor. Entonces aquí agregamos el primer renglón, que sería 5 menos 2 menos 3, 4 menos 5, 0. ¿Cómo llevaron su curso de álgebra lineal? ¿O no la llevaron? Me están dando a pensar que no la llevaron. ¿Qué pasó? Me están decepcionando. Bien, entonces tengo los productos en diagonal de arriba hacia abajo. Estos van a ser positivos, de acuerdo a la regla de Kramer. Entonces serían 5 por 5. Aquí serían entonces 5 por 5 por 8. Y a ese triple producto le voy a sumar 4 por menos 12. Sería 4 5 por menos por... 5, ¿no? Ah, sí, gracias. 5 por menos 5. Gracias. Entonces 4 por menos 12 por... Ay, estos son por menos 12 por menos 3. Y aquí le voy a sumar el otro triple producto, que es 6 por menos 2 y por 0. Entonces todos estos productos son positivos. Ahora, como dijo su compañero, voy a hacer los productos hacia arriba. Entonces este sería este... Entonces sería este por este
por este y este por este. Entonces acá tendríamos que multiplicar. Entonces ahora estos son negativos. Sería menos 4 por menos 2 y por 8. Luego el otro es negativo también. Sería entonces 5 por menos 12 y por 0. Y el otro es 6, Miss, ¿sí? también es menos 8, ¿no? Bueno, arriba teníamos menos 8. Sí, tiene razón. Vamos a corregirle. Gracias. Desde acá, ¿no? Acá. Este es menos 8. Menos. Estamos con este. Entonces aquí este es por 0. Y menos el último producto que serían 6 por menos 5. 6 por menos 5 y por menos 3. Entonces, a ver, aquí serían 5 por menos 5, son menos 40. Menos 40 por menos 8 serían ¿cuánto? El resultado nos da positivo, serían 320. 20. Y acá serían entonces, también 4 por menos 2 por menos 3 nos va a dar positivo. Entonces serían 4 por 3 serían 12 por 12. Nos da 144. El otro sería más Creo que determinante ya da 190. todo. Ok, Sí. gracias. Entonces aquí para ahorrarnos un poco de tiempo. ¿Nadie ha resuelto el sistema con su calculadora? Me da igual a mí 190. Estoy viendo acá. Acá cometí un error desde aquí, miren. Aquí. Porque este término es positivo. Aquí es positivo. Aquí es positivo. Este es positivo. Entonces aquí también va a ser positivo. Aquí también es positivo. Bueno, entonces con esta corrección, finalmente el determinante nos tiene que dar menos 30. Sí. Siguiendo el método, vamos a tener que delta 1 va a ser el determinante. Ahora, cambiando la primera columna por los términos independientes, serían 60, 0 y 0. Y acá los demás términos me quedan igual, menos 2, 5, menos 12, menos 3, 0 y 8.
Siguiendo el mismo método, este determinante finalmente nos da de 80. Siguiendo el mismo método, vamos a tener que el determinante 2 nos da de menos 64. Y el determinante 3 nos da de 156. Entonces, nos están preguntando en el ejercicio por los voltajes de nodo. Entonces aquí, el voltaje 1 va a ser igual a, aquí está, delta 1 sobre delta R. Delta 1 es de menos 64 y delta R es de menos 30. El voltaje 1 nos va a dar de, a ver, no, aquí una corrección. No, aquí una corrección en el valor del delta 1. Aquí el delta 1 nos da de menos 2400. Y por aquí me equivoqué, estoy poniendo ya los valores de los voltajes y no los de los determinantes. Entonces aquí, el delta 1 es de 2400. Menos 2400 para que el voltaje nos dé de 80 volts. El determinante 2 es de 1920 para que el voltaje 2 nos dé 1920 entre menos 30. Esto nos da menos 64. Y el delta 3 es de menos 4680. Entonces el voltaje 3 es de 4000 menos 4680 entre menos 30. Y el voltaje 3 nos da de 156 volts. Entonces aquí nos ahorramos, por cuestión de tiempo y de espacio, todos los cálculos. Entonces son 64 volts, este es el voltaje 2, este es el voltaje 3. El voltaje 2 nos da negativo. ¿Qué significará ese signo de menos? El voltaje 2 está acá. ¿Qué significa ese signo menos para ese voltaje? Que en realidad el nodo 2 está a un mayor voltaje que este, ¿no? Entonces aquí la polaridad o la referencia que tenemos es que este nodo está a mayor potencial que el voltaje 2. Eso es lo que nos da a entender el signo menos. Bueno, preguntas hasta aquí, dudas. Ahora sí que en exámenes tendríamos que poner así todo el procedimiento, como nos decía que si nuestra calculadora ya tiene para sacar determinante, ya. Sí, tienen la opción de usar su calculadora para comprobar su procedimiento. Sí. Ok. En este caso, ¿alguien usó la calculadora para resolver el sistema? Y yo. ¿Y sí le dio los resultados que tenemos acá? Sí. Ah, bien. Entonces ahí estamos correctos. ¿Más preguntas, más dudas? Entonces, si no hay preguntas ni dudas, hasta aquí, nada más la recomendación será que le den un repaso a el álgebra lineal. Un repaso por ahí rapidito al álgebra lineal. Entonces dejamos hasta aquí la clase del día de hoy. Por favor. Nada más para verificar. Volví a imprimir mi lista. Les voy a pasar lista entonces conforme los nombre.
van encendiendo su cámara y me dicen presente, por favor. Nada más para verificar que sí están ahí, o nada más dejaron prendida su computadora y se fueron. Ángeles Arteaga, prenda su cámara, por favor. Ángeles Arteaga, ¿sí está? No está. Falta. Armenta Hernández. Presente. Ah, muy bien. Active su cámara. Nada más rapidito para verla. Armenta, ok. Gracias. Ángeles, vaya, hasta que despertó. Cantera Reséndiz, ya los que me dijeron presente ya pueden retirarse, ¿eh? Cantera Reséndiz. Cantera Reséndiz. ¿No está? Chávez Cruz. Chávez Cruz. Presente, Miss. Hola, buenos días. Buenos Chávez días. Ortega. Chávez Ortega. Presente. Muy bien. Cruz Escobar. Cruz Escobar. ¿Dónde anda? Cruz Escobar. Cruz Sánchez. Presente. Cruz Sánchez. Sí. Active su cámara, por favor. Según yo, ya. Ok. Daniel Cruz. Presente. Muy bien. González Telles. Ya los que me dijeron presentes se pueden retirar. González Telles. Presente. Su cámara, por favor. Muy bien. Grande González. Presente, profe. Su cámara. Su cámara, por favor. Muy bien. Hernández Márquez. Hernández Márquez. Presente. Su cámara, por favor. Ya debe Active estar prendida, según yo. no la veo. Ah, sí, ok. Gracias. Hernández Montiel, perdón. Presente, Miss. Muy bien. Hernández Valencia. Hernández Valencia. ¿No está? López Ramos. Presente. Su cámara, por favor. Muy bien. Gracias. López Serrano. López Presente. Serrano. Su cámara, por favor. Muy bien. Lozano Flores. Presente. Muy bien. Mejía Zamora. Presente. Muy bien. Mendoza Valdivia. Presente. Su cámara, por favor. Sí. Creo que ya se activó. Presente. Sí, gracias. Meneses Sánchez. Sí, presente. No lo veo. No me ve. A ver, espérame. No. Espera. Está enfocando el escritorio. Ah, ok. Ok, sí. Gracias. Moreno López. Moreno López. Presente, maestro. Muy bien, gracias. Olivares Mendoza. Presente. Su cámara, por favor. Ya. ¿Está activada? Sí, gracias. Pedraza Charres. Presente. Su cámara, por favor. Muy bien, gracias. Pérez Hernández. Presente. Cámara, por favor. Muy bien, gracias. Pérez Islas. Presente. Muy bien. Reséndiz Olvera. Reséndiz Olvera. Presente. Voy. Sí. Muy bien, gracias. Sí, gracias. Ríos Cruz.
Presente. Su cámara, muy bien, gracias. Roque Salvador, Presente. muy bien. Rosales, Roque Salvador, a ver, no lo vi, perdón. Sí, gracias. Rosales Montiel. Rosales Montiel. Su cámara, por favor. Rosales Montiel. ¿No está? Sánchez Gómez. Presente. Sánchez Gómez. Presente. Muy bien. Sí, gracias, gracias. Sánchez Lozano. Sánchez Lozano. Presente, Miss. Hola, buenos días, gracias. Sánchez Pérez. Presente, Miss. Su cámara. Bien, gracias. Santander Gutiérrez. Presente. Santander Gutiérrez. Muy bien, gracias. Tobar Mayorga. Presente. Su cámara, por favor. Ya está. Tobar Mayorga. No lo veo. Ya lo activé. Sí, apenas. Ok. Bueno, entonces, nos vemos el lunes para el examen. ¿Sí? Hagan todo lo necesario para que no les falle el internet ni su cámara. Vamos a estar trabajando las 2 horas con el examen. Miss. Miss. Dígame. ¿Quién me habla? Yo, Rosales, perdón, no pude activar mi micrófono. ¿Su cámara? La cámara sí. Es Rosales Montiel. Montero. Muy bien, a ver, Rosales Monter, sí. Gracias. Sí, perdón, Miss. No, cuidado. Gracias. Camila, hijo.